Entonces, este es tema nuevo, esto de control sintético. Es un tema muy bonito, es un método muy interesante. Eh, Vamos a ver los pros, las contras que tiene este método. Como habíamos visto en la clase pasada, es medio reciente porque requiere bastantes datos, pero últimamente se usa bastante. De hecho, hoy encontré un working paper 2023 bien interesante. Si tengo tiempo, voy a ver si lo puedo cubrir, porque es como una extensión de los métodos que están cubiertos acá y está bastante bueno. O sea, veo un paper 2023 muestra para que, como todo paper nuevo, utiliza una batería de métodos más avanzados que lo que te cubre esta presentación. Entonces, por eso tengo la duda de cubrirlo o no. La idea es básicamente, como habíamos visto en la clase pasada, es armar un contrafactual. Entonces, ese es el espíritu básico del método. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver es qué está detrás del armado de ese contrafactual y, y qué necesitamos más o menos para que esto funcione bien. ¿Ok? ¿Qué extensiones más o menos existen? La idea es que tiene unas ciertas ventajas, obviamente como todo, ventajas y desventajas, y está sujeta obviamente a requisitos prácticos. Hay ciertos contextos donde básicamente no funciona y hay otros métodos alternativos que son los que vamos a ver un poquito más adelante que funcionan mejor. Entonces, casi siempre todos estos métodos están muy diseñados para contextos, no diría que hay para cada contexto hay un método específico, pero es como que en el contexto se tiene que dar, ¿ok? Para que uno pueda usar eso. Entonces, básicamente esto es una guía empírica basada en el paper de Abadi, un paper de Abadi muy bueno que cubre, no sería lo súper reciente, pero el grueso de las cosas que uno necesita para aplicar este método. Es decir, este paper es 2020, entonces es bastante nuevo y Abadi fue el gran precursor de este método. Entonces yo creo que él es probablemente el papá de este método y ahora están surgiendo los que vienen a ser los hijos, o sea, los que están siguiendo tras los pasos de Abadi. Abadi probablemente, ya no sé cuántos años tenga, pero probablemente ya por la cantidad de años que lleva trabajando, probablemente ya esté cerca de su retiro y los que están surgiendo ahora son los discípulos de Abadi. ¿Ok? ¿Cuáles son la idea? La idea es que fue, pues de nuevo, Abadi y Cardiazábal, allá por el 2003. Uno no se da cuenta, pues ya 2003 hace ya 20 años, 21 años. Entonces ya ha pasado su tiempo. Y también Abadi y otros en el 2010. Entonces ya estos papers se han vuelto seminales, pero bueno, obviamente ha habido avances en estos últimos años. La idea, o sea, al menos el espíritu inicial de esto, es que hay una cosa, alguna intervención, alguna política pública típicamente, o puede ser alguna otra cosa, ellos dan buenos ejemplos de cosas agregadas. Pero la idea es que hay algún número, bueno, pequeño de unidades agregadas, esa es la primera clave. Que tienen que ser unidades agregadas a algún nivel, a ciudades, regiones, países, o sea, esto es bien interesante porque en mi visión, es un poco de una especie de mezcla entre micro, macro, eh, porque utiliza muchas cosas que antes se esperaban solamente para micro, pero en realidad esto usa muchas veces mucho dato macro. A nivel, pero de nuevo, hay algún nivel de agregado, ciudad, regiones, países. Eso significa que básicamente esto medio que no sirve mucho si uno tiene microdatos, ¿okay? A menos que un árbol en serio. ¿Okay? Para mí, Crodato no es el método más elegante y además tiene que haber algún resultado agregado a ese nivel, obviamente. Qué sé yo, consumo, crimen, PIB, qué sé yo, algo agregado que a uno le parezca interesante. Por ejemplo, ahora estoy asesorando a una del doctorado, precisamente a Olga Lucía. Ella está trabajando con un municipio y está utilizando unos indicadores agregados de salud. ¿Ok? Porque yo le decía a ella, bueno, yo sé que hay un montón de indicadores de salud, pero necesito algo agregado que podamos y ver a través del tiempo, porque esa es la clave de este método. Obviamente, lo más reciente, y eso es lo que ella está haciendo también, utiliza muchas unidades tratadas.
Nosotros acá lo que vamos a hacer es usar una unidad tratada, porque si uno entiende cómo funciona con una unidad tratada, con muchas unidades tratadas es como una extensión, no es tan difícil. La idea es que estas unidades, digamos, agregadas, tenemos un número pequeño tratado y tenemos un conjunto de no tratadas. Y la idea es combinar esas unidades no tratadas para armar un sintético que sea lo más cercano a esa propiedad, a la unidad individual. Ese es el espíritu de esto. Entonces, la idea es hacerlo eso visible. O sea, como que no quede, digamos, básicamente ¿cómo decía? Arbitrario, no, sería a capricho, no quiero poner una palabra, a capricho del investigador, sino que haya un método sistemático, estadístico, que me permita elegir adecuadamente esas unidades para construir ese sintético. Entonces vamos a ver, es el espíritu, entonces todo lo que está acá es el espíritu detrás de esto, la idea, ¿no? Solo la idea. Entonces la idea es armar, digamos, vamos a hacer un grafiquito rápido. Entonces la idea básicamente es que tenemos datos a través del tiempo, esto acá, entonces tenemos datos a través del tiempo. Vamos a ver, y como les digo, en esta clase vamos a ver el caso más sencillo, que es pensar que en algún momento hubo alguna política, algún cambio, alguna ley, en algún momento T0 o T estrella o como uno lo quiere llamar, y tenemos a una serie de la unidad tratada. Por eso es que eso es lo que lo hace complicado, porque básicamente siguieron un individuo durante varios periodos muy difíciles. Entonces, esto va a aplicar en general para ciudades, países, porque uno sí puede seguir a ciudades, países, más a través del tiempo. Pero también podrían ser firmas, por ejemplo. Bien, pero firma, incluso firma de edificio. No, tiene que ser un nivel geográfico típicamente agregado. Y vamos a tener, esa es la idea, un montón de controles. O sea, entonces podemos agarrar para la misma serie, C1, C2, C3 y así sucesivamente. Entonces la idea es cómo vamos a usar todos estos datos para agregarlos, cómo los vamos a combinar, no agregarlos, cómo los vamos a combinar para armar algo que se parezca lo máximo posible, especialmente pretratamiento. ¿Cómo vamos a formar algo que se parezca lo máximo posible al tratado y tener acá el sintético? Que no, el sintético puede estar por arriba, por abajo, por el centro, puede cortar, puede pasar un montón de cosas. ¿Ok? Pero esa es la idea, vamos, el espíritu intuitivo. Entonces lo vamos a formalizar. Vamos a formalizar a esa intuición. A esa intuición. Entonces, vamos a suponer, esto es lo que típicamente se parte. Se parte de que hay algún conjunto de individuos, J más 1 en este caso, y tenemos datos para todos esos individuos. Eso es importante. Eso es importante. ¿Y dónde vamos a tener? Vamos a suponer, porque este es el caso más clásico, hay una unidad que es la unidad tratada. Hay una unidad que vamos a caracterizar con la 1. Entonces, hay 1 y hay después J mayúscula, unidades que son las otras que son no tratadas. Entonces, la idea o por lo menos lo que la literatura le llaman donor pool, no le llaman grupo de control, le llaman donor pool. ¿Por qué donor pool? Donor pool tiene que ver porque vamos a reponderar todas ellas de forma tal de armar el sintético, por eso se llaman donor pool. Entonces no vamos a hacer una comparación que se diría cruda, digamos, entre el tratado y los controles, sino que va a ser una combinatoria que vamos a hacer de esos donantes, donor pool o controles para hacer esto. La idea es que tenemos T periodos, o sea, este es el total de los periodos, ¿ok? Tenemos T periodos. Y la idea es que podemos partir esos periodos en dos partes. Entre T0,
periodos antes del tratamiento y vamos a suponer que hay periodos obviamente post-tratamiento. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo, en esencia, lo que tengo acá. O sea, hay un periodo, un número de periodos, porque esa es la idea. Entonces, acá tengo un número de periodos T0 y la idea es que, por ejemplo, que esto va a ser algún número de periodos T1. Entonces voy a tener periodos pre-tratamiento, post-tratamiento. Entonces tengo bastantes datos para los periodos antes y bastantes datos para los periodos después. Esa es la idea. Vamos a ver qué tanto dato necesito más adelante. La idea es que para cada unidad y periodo observamos el resultado de interés y una serie de predictores. ¿Ok? Eso lo voy a poner FK como ecuación. Listo. La idea, y eso es lo que mucha gente hace, o sea, ya no es demasiado loco, es utilizar entre los predictores los rezagos de la variable de resultado. Eso no es tan loco, ¿por qué? Porque básicamente la idea es que los rezagos, o sea, los rezagos de la variable en general predicen bastante bien la variable hoy. Eso lo hemos visto en series, que hemos hecho que los procesos autorregresivos, digamos, en general se pueden caracterizar bastante bien por los rezagos de la propia serie. Sirve bastante bien. En paneles dinámicos. Acá no, acá como que no está usando básicamente variable instrumental. Acá básicamente lo que estás queriendo hacer, y eso es lo interesante de este método, estás queriendo armar una cosa que prediga lo mejor posible. ¿Ok? O sea, vamos a hablar de desintuición, tratás de que esté bien pegadita la serie. O sea, entonces la inferencia viene después de que armaste eso. Esa es la idea. Vamos a ver cómo funciona eso. Exactamente. Exacto. Entonces vos estás tratando de armar un modelo acá, o sea, y estás usando todos esos rezagos, los regresores, por eso se llaman predictores más que regresores. Porque vos lo que estás queriendo predecir lo mejor posible tu resultado de interés, al menos hasta el momento en que llegue el tratamiento. Esa es la idea. Esa es la idea. O sea, que los rezagos son del periodo de su celo, pretratamiento. Exacto. Siempre estás adentro del pretratamiento. Eso es importante. Es un punto importante. Y obviamente tenemos que tener, para todo eso, tenemos que tener buenos datos. O sea, básicamente no podemos tener datos vacíos de estos regresores. ¿Okay? Eso es importante. Y obviamente tenemos valores tanto para, y bueno, acá es un tema de notación. Entonces vamos a tener un vector, digamos, de regresores que contiene los valores de los predictores para las unidades. ¿Ok? Todas las unidades acá. Y vamos a poner acá los valores de esos regresores para todos los predictores de las J unidades no tratadas. Entonces eso le vamos a llamar X0, un tema notacional. No está funcionando nada súper complicado. Entonces estamos en X0, entonces va a denotar los valores de todos los predictores de todas las unidades no tratadas. X0. X0. Entonces, para cada unidad, vamos a suponer que hay, obviamente, una respuesta potencial sin el tratamiento. O sea, esa N viene de non-treated. Non-treated. No treated. ¿Ok? Entonces, la idea es que hay una unidad, obviamente, afectada por el tratamiento y hay otras unidades no afectadas por el tratamiento. Eso no ha cambiado respecto de toda esta idea de tratado, control, eso no ha cambiado en este punto. Pero la idea es que hay algún periodo post-tratamiento, dado que hay una unidad que sí se afecta por el tratamiento, que sí va a ser la respuesta potencial con el tratamiento para esa unidad tratada. O sea, todas las unidades podrían haber sido tratadas, pero sabemos que hay una que efectivamente es tratada y esa es la que se considera que esa va a ser, o sea, que lo que estamos viendo de esa variable es lo que efectivamente es el valor de la variable contra el tratamiento. Cuando uno dice pocas unidades, más o menos cuántas ciudades. Eso es subjetivo. Claro, o sea, algo macro. Exacto, por eso te digo que esto es medio micro macro.
O sea, en el momento que ya estás hablando de 10.000 tratados, ya no sé, ya creo que ya te meto, es medio enredado. No, o sea, el último máximo que yo he visto son 1.000 tratados. Y ya eso ya es complicado, bien complicado. Ya vamos a ver el por qué. Porque fíjate que todo esto que vamos a estar hablando es para uno. O sea, si vos tendrías varios, te toca repetir todo lo que te estoy mostrando para cada uno. O sea, el trabajo se te vuelve exponencial. Establecer qué tipos de datos tengo en un borde de la mesa. O es una serie, también, porque Esto es un buen punto. En realidad, en estricto sentido, si te pones a ver este grafiquito sencillo, lo que tenés acá es un panel. La verdad que tiene que ser un panel largo. ¿Ok? Tiene que ser un panel relativamente largo. Al menos tenés que tener, al menos eso es lo que vamos a ver, me estoy adelantando, pero no importa. Que sí necesitas varios periodos antes y varios periodos después, al menos, al menos. Tiene que tener un panel relativamente largo. Esa es la idea. No es un corte, sino un panel relativamente largo. Relativamente largo. O sea, no es indispensable que vos tengas muchos periodos y pocas unidades. Pero sí necesitas que así sean, por ejemplo, que yo, 100 unidades, necesitas más o menos que tengas bastantes periodos para atrás y para adelante. Esa es la clave. Vamos a ver cómo se puede compensar después el hecho de que en una de esas no tengas tantos periodos. Esa es la idea. Entonces, tenemos respuestas potenciales. Eso ya lo hemos visto antes, solamente que ahora lo vamos a utilizar en este contexto de control sintético. Entonces, el efecto del tratamiento para la unidad afectada, ¿no? La tratada, en el periodo T, con T mayor a T0, va a ser la diferencia, obviamente, entre lo que yo estoy observando de esa unidad y el potencial, y esa es la clave, de lo que hubiera pasado sin el potencial. ¿Ok? O sea, eso siempre lo hemos sabido. Lo que pasa es que este método lo que trata es formalizar este estado. Ese es como el contrafactual. Exactamente. Exactamente. Entonces, obviamente, el problema no es este muchacho. Esto a mí no me importa tanto. Porque básicamente eso sí lo veo. Básicamente, el valor de la variable del resultado para la unidad tratada, que es la 1, en el periodo T, es la respuesta observada que coincide con la potencial. O sea, eso no va a ser el dolor de cabeza. O sea, el valor de la tratada no es el dolor de cabeza. Lo difícil, y es todo el esfuerzo, es tratar de lo que decías recién, de armar el contrafactual. O sea, que son los demás. Exacto. Pero no los demás arbitrariamente. Los donantes. Los donantes, exactamente. Lo que, ¿cómo? Exacto. De 2 hasta J mayúscula, exactamente. O sea, pero ¿qué características tienen esos donantes específicamente que se parecen a ese uso? Eso es lo que trata de ser el método. Es el chiste. O sea, pero Exactamente, exactamente. Vamos a ver eso. Entonces, sí, obviamente, digamos, lo que sí tiene que ser, eso, a ver, ya, no importa, no me estoy adelantando tanto. Sí, lo que es importante, digamos, aquí es que, por ejemplo, si estoy comparando ciudades contra ciudades, o estados contra estados, o países contra países, eso sí, eso sí. Lo que va a hacer el método, eso es importante, es tratar de que, lo que decís vos, tratar de que la comparación entre ciudad, entre país, entre región, entre departamento, sea lo más adecuada posible. Y vamos a ver qué vamos a entender por adecuada. ¿Ok? Porque básicamente lo que queremos construir es el sintético ese que es nuestro contrafactual. ¿Cómo hubiese evolucionado el resultado de la unidad tratada si no hubiese sido tratada? Ese es siempre nuestro santo grial. El santo grial es tratar de armar el contrafactual. ¿Ok? Entonces, el efecto del tratamiento en el subíndice T se mide y lo que permite esto es evaluar el efecto del tratamiento a través del tiempo. Cosa que al menos en su versión más básica de diferencia en diferencia, eso no está. Pero se puede, sí se puede. Y en otros tratamientos sí se puede. Pero esto trata de explotar mucho eso. Trata de explotar mucho la variable temporal. Eso es lo que nos va a servir un montón. Entonces, intuitivamente, como
como la frase probablemente más intuitiva es esta que acabo de escribir. Básicamente, el control sintético va a ser un promedio ponderado de esas unidades en el grupo de donantes. ¿Ok? Es un promedio ponderado. Ahora, obviamente, el tema es cómo ponderamos. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, la idea es que hay un conjunto de ponderadores que van a, básicamente lo que estoy haciendo es un vector de, como decías, desde 2 hasta j más 1, no es j, sino j más 1, porque empezamos en 1. La idea es que hay estamos ponderando a a cada una de las unidades de los donantes de forma diferente. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, el espíritu de esto. Eso no tiene que ver, no sé, se me viene a la mente. La G, E y H que utiliza factores de expansión. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, bueno, vamos a ver esto. A ver, esto acá. Esto es nuevo. Listo. Se suma acá. Listo. Se suma aquí. No, acá lo que estás queriendo hacer no tiene que ver con los ponderadores de una encuesta. Pero es una buena. O sea, para que lo dejemos claro. Ponderadores de una encuesta. Ponderadores. De una encuesta. ¿Qué es lo que trata de hacer? Se sabe que hay una población y de la población tenemos normalmente datos de un censo que nos dicen que la población es alguna P, de la población del país, ¿okay? Del país en concreto. Pero claro, lo que sabemos es que lo que yo tengo típicamente nunca es un censo en forma seguida, sino una muestra. Una muestra. Y yo siempre sé que una muestra es mucho más pequeña que un censo. La muestra siempre es una, una fracción de la población, no nunca la población, porque es mucho más chiquito. Entonces tengo la muestra. La pregunta que uno se hace ahí siempre es, ¿cómo voy de la muestra a la población? ¿Cómo puedo de la muestra hablar de la población? Entonces, básicamente lo que termina siendo y ahí es donde surge la respuesta a eso, es un ponderador, o weight. Vamos a poner doble para que usemos otra letra. Un weight. ¿Qué es lo que hace un weight? Un weight lo que hace es, básicamente, en una serie de datos que va, pongamos que acá están los individuos, en una muestra, que van los individuos del 1 a 2, a 3, a 4. Lo que hace un weight es básicamente reponderá cada uno de estos individuos. Entonces, por ejemplo, que este individuo que yo tengo en la muestra representa en realidad en la muestra 5 individuos, para la población, perdón. En el 2, representa 10. El 3 en una de esas representa 1. En una de esas, en la población se dieron cuenta que no es tanto. Y este puede ser 4. Entonces, básicamente lo que estás haciendo cuando calcules cualquier estadístico, entonces, por ejemplo, un promedio, el promedio lo que hace, X barra, hace la suma, veamos, de 1 hasta la suma de los ponderadores, del weight, y lo que hace es sumar el weight del individuo y por la variable de la variable x. O sea, no toma un promedio simple, toma un promedio ponderado. Hace un promedio ponderado. ¿Esto para qué? Para que tratemos de que esta muestra sea representativa de lo que daría en la población. Eso es lo que estamos queriendo hacer. Digamos que esa es la variable de interés y la W. El ponderador. ¿Y ese ponderador cómo se calcula? Eso normalmente se hace, ¿cómo se llama? Básicamente lo que hacen los organismos estadísticos, estoy haciendo un salto grande. Básicamente lo que hacen es, del censo poblacional, dividen después, cuando van a hacer la muestra, dividen el país, digamos, en grupos. Típicamente a nivel ciudad, cuadra, o sea, hacen una serie de divisiones, dividen el país de cierta forma. Y ellos saben que no van a poder encuestar todo esto, sino que van a encontrar un punto, una persona o un hogar al interior de cierto
barrio, ciudad, o sea, dividen, hacen la división, digamos, ¿ok? Entonces, ellos saben que este hogar representa un número cierto de hogares o de personas, ¿ok? Es representativo, digamos. Exacto, como para que, ¿qué tan representativo es ese hogar, esa persona de ese grupo? Porque yo sé que acá no voy a tener todo el grupo, yo sé que acá voy a tener una submuestra. Entonces, lo que me toca es reponderar. Entonces, habrá grupos que en una va a tener mayor ponderación y hay grupos que tendrán menor ponderación. ¿Por qué? Porque en una yo sé que en ese grupo, en esa manzana, en esa ciudad, o sea, por ejemplo, eso típicamente es una manzana. Entonces, se encuesta, un buen ejemplo es una manzana. Entonces, se encuesta no toda la manzana, sino un hogar por manzana. Pero vos sabés que ese hogar va a representar a todos de la manzana, aproximadamente. No es perfecto, pero ese es el espíritu. Es el espíritu. Acá no. Ponderadores de control sintético, más grande, de control sintético busca hacer algo diferente. O sea, lo que busca hacer es decir, no, lo que yo necesito, yo sé que hay una unidad que es la tratada, la 1T, y yo sé que tengo datos de los demás individuos, o sea, yo, bueno, X le voy a poner para que seamos lo más general posible. De 2 X3T hasta XJ más 1 T. Entonces lo que estás haciendo básicamente es queriendo reponderar, o sea, lo estás tratando de asignarle ponderadores aquí. O sea, no. O sea, incluso acá, exactamente. Sino a cada uno de estos, bueno, no quiero que quede así. Sino que a este le vas a dar un ponderador, a 2T, a 3T, hasta WJ más 1T. Y lo que estás tratando de hacer es ponderar a cada uno de esos grupos de donantes con algún número. Entonces, ponerle lo que decíamos recién. Lo que pasa es que en este caso es un poquito diferente. En vez de ser así, porque estás queriendo ir de muestra población, acá sí le vas a dar un ponderador de 0 a 1, porque le estás queriendo ponderar a cada individuo. Eso es lo que estás queriendo hacer. Entonces, ponerle que este individuo tenga 0,2, este individuo tenga 0,5, porque son muy importantes. Puede ser que el último básicamente tenga incluso 0,0. O sea, básicamente es tan diferente que lo tiro. O sea, alguien del grupo de donantes que no me está sirviendo. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo voy a armar. Estos son los ponderadores que me van a servir para este muchacho, el control sintético. Eso es lo que a mí me importa. Al final suman uno. Al final suman uno. Al final suman uno. Pero es importante que también pueden ser cero. O sea, lo que hace este método también es muy transparente cuáles va a descartar directamente. Porque básicamente lo que hace el método es eliminar aquellos que sean demasiado diferentes. ¿Ok? Vamos a ver qué entendemos. Y al final, estos ponderadores de acá, de la encuesta, digamos, su peso depende de cuánto pese la zona o la región que ellos Exacto. ya eligieron. Que el organismo estadístico decide. O sea, como cuota. Sí. Pues creo que aleatorio. Exacto. Por cuota. Acá no. No. Acá tenemos que es cuánto pesa cada donante. Exacto. Y que no, claro. Exacto. Y que Exacto. más represente. Pues, exacto. Y el que más aporte al control sintético. Exacto. Es diferente. Son dos cosas bien diferentes. Son ponderadores, sí, pero el propósito es completamente diferente. Completamente diferente. O sea, por ejemplo, si uno quiere predecir una variable macroeconómica, digamos, por países, puede hacer el control sintético de un país, pero la clave es la frecuencia de la variable o qué tan largo es el Sí, eso es lo que vamos a ver. Pero acá siempre acordate que el propósito es que hubo algo. Exacto. O sea, tiene que haber habido algún tratamiento, alguna cosa que vos digas, acá pongo la línea.
Eso es importante. Eso no tiene que ver con la prueba de cambio estructural. No, el cambio estructural tiene que ver con algún comportamiento grande que tiene un cambio que tuvo la serie en algún punto. Puede ser, si es que vos decís, bueno, volvemos un poquito, si es que vos podés argumentar que ese cambio, porque vos fíjate, acá vos sabés que hubo una ley, pero ahí muy evidente un cambio estructural no lo es. ¿Ok? Puede que sí, pero no... pero acá funcionó bien el método y no es un quiebre estructural. No es un quiebre estructural. ¿Ok? Por ejemplo, una cosa que puede ser un quiebre estructural en una economía, en toda una economía, podría ser una crisis que te lleva a un quiebre en todos los indicadores. Podría ser. ¿Ok? Y después podrías pensar, bueno, yo quiero evaluar cuáles fueron los efectos de largo plazo, porque al final del día eso es lo que más o menos esto mide, sino efectos de corto, mediano y largo plazo. Vos podrías decir, no, es que yo creo que esta crisis tuvo efectos de largo plazo. Entonces vos podrías tratar de buscar a qué países esa crisis sí lo afectó y a qué países no. Los países que no podrían ser tu grupo de donantes, podrías implementar esta técnica. Pero básicamente por el solo hecho de que hubo una quiebra estructural en una serie, es difícil de argumentar. No, pero al final, lo que se quiere es una predicción. Eso yo lo tengo claro. Pero ¿cuál es el objetivo esencial? O sea, ¿por qué uno necesita que haya ese tratamiento previo? Al final, ¿qué es lo que me muestra el control? El control sintético lo que te quiere mostrar en el espíritu, por eso es importante toda esta parte que está acá, que son las ideas. Las ideas. Es el contrafactual, eso es lo que estás queriendo armar. O sea, ¿cómo se comportó? Exacto. Cómo se hubiese comportado no tratar. cómo se hubiese comportado el tratado sin haber sido tratado. Okay. Eso es lo que estás queriendo armar con el sintético. O sea, si no lo intervengo, esto es lo que hubiese pasado. Con la que se parece. Exacto. Exacto. Eso es lo que estás haciendo. Sintéticamente yo controlo que no lo intervengo. Exacto. Pero es sintético. Sintético. ¿Ok? Entonces, dicho eso, entonces vos vas a tener, de nuevo, el defecto del tratamiento, eso es lo que vos estás queriendo evaluar. ¿Ok? Entonces, la idea es que vamos a hacer un promedio ponderado y la idea es que tu ponderado, tu predicción, es cierto lo que me está diciendo, al final es una predicción, por eso el sombrero. Sombrero. Y ese promedio ponderado, lo que ya lo acabo de escribir, sin haberme dado cuenta, es conjunto de un ponderador de las variables que toma, los valores que toma la variable en el grupo de donantes. O sea, fíjate que esto va de 2 hasta j más 1. ¿Okay? Entonces eso es lo que estás queriendo hacer. Porque básicamente después vas a decir que la predicción del tratamiento es la diferencia entre el valor del tratado y el valor de ese sintético. El que hubiese, exacto. Estás tratando de lograr... Exacto. Tratar de decir, esto es mi contrafactual. El sintético básicamente es que hubiese que lo... como es como armar artificialmente el tratado ante ausencia del tratamiento. O sea, básicamente, el potencial. Por eso tiene sombreros. Lo ideal es que eso sea muy grande. O sea, la idea en espíritu, eso es lo que vamos a ver, y esa va a ser la intuición de toda esta historia, es que esto sea casi cero antes del tratamiento y sea positivo, negativo, da igual, después del tratamiento. ¿Ok? Eso es lo que voy a buscar. O podría ser que una de esas sí sea pegado después del tratamiento. Podés básicamente que simplemente el método te está diciendo que no efecto. Puede ser. Pero vamos a ver que tienes que hacer varios ejercicios para decir eso. ¿Ok? Okay. De nuevo, este método típicamente lo que va a hacer siempre es restringir a que los ponderadores sean no negativos y sumen 1. ¿Ok? Eso es lo que típicamente va a pasar. Claro, que ¿Okay? Son ponderadores. Son ponderadores. ¿Ok? Eso básicamente lo que va a hacer es que solamente no todas las unidades del grupo de donantes van a contribuir a estimar el contrafactual. ¿Ok? Lo que decíamos. Puede haber ponderadores 0. ¿Ok? Puede haber ponderadores 0. O sea, puede ser que alguno de estos W
Son cero. No son cero, porque básicamente no sirvieron. Pero cuando no sea cero, cada uno de esos ponderadores va a indicar la contribución de esa unidad a la ponderación del control sintético. Entonces va a haber donantes que van a ser súper importantes y hay donantes que van a ser eliminados por el procedimiento. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La primera gran pregunta es, bueno, ¿cómo elegimos? ¿Cómo elegimos esos ponderadores? ¿Cuál es el método? Eso es medio lógico. Bueno, resulta que hay varios, o sea, Abadi en el paper, por eso yo estoy haciendo un resumen del paper de Abadi. Abadi dice, bueno, nosotros cuando propusimos este método teníamos un cierto criterio, que es el que vamos a explicar acá. Pero hay otros, ¿okay?, que han ido surgiendo en los años, o sea, alternativos. ¿Okay? Nosotros vamos a explicar uno solo, que es el más usado. ¿Okay? Básicamente lo que ellos dicen es, vamos a hacer que esto se asemeje lo más posible a la unidad de resultado. Esa es la intuición. ¿Ok? O sea, básicamente lo que quieren es minimizar esto. Ese es el criterio que usan ellos. Es un criterio de distancia. Un criterio de distancia. O sea, básicamente que yo vea, esto es una distancia básicamente entre el tratado y los controles. Y este es el ponderador. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a usar. Pero, de nuevo, este es uno de tantos, ellos lo explican muy bien, este es uno de tantos criterios que uno puede usar. ¿Ok? Porque es un criterio de distancia. Entonces, y como uno sabe, digamos, de matemática especialmente, de que hay muchas formas en matemática de medir distancia. Esta es una de tantas. Entonces, dependiendo cuál sea el criterio de distancia de uno, esto puede cambiar. ¿Okay? Y obviamente restringimos a que estos W que están acá dentro del paréntesis, sean menores, no negativos y sumen 1. ¿Okay? La idea, digamos, en la práctica, va a ser que vamos a terminar estimando esto así, eligiendo de forma óptima estos ponderadores. Eso es lo que estamos haciendo en la práctica. Entonces, la idea es que, como decimos, o sea, vamos a tener entonces W y V o V corta. No, depende como, eso que está acá. ¿Ok? Eso que está acá. Entonces, tenemos V corta y tenemos W o W. ¿Ok? Acá tenemos estas dos cosas. Y usted se pregunta qué es esa cosa. Eso es la importancia relativa del control sintético, ¿ok? Para reproducir, o sea, es como, esto viene a ser como más que la importancia de cada unidad, la importancia de prácticamente cada regresor que vos estás usando. Eso es lo que básicamente está indicando. Para reproducir a los predictores de la unidad tratada, ¿ok? Es que tan importantes son esos regresores que estás usando para predecir a la unidad tratada. No que tanto importa la unidad en sí, que eso lo hace el W, sino que tanto importan los regresores. Puede haber regresores que sean hiperútiles y puede haber regresores que sean inútiles. También eso puede pasar. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que hacemos es, lo que hace el método, porque es un método computacionalmente intensivo, va eligiendo, digamos, va iterando la máquina hasta que va encontrando diferentes combinaciones de D y W, de forma tal que esos W sean positivos y sumen 1. O sea, la máquina va probando, va probando hasta que optimiza. Y va optimizando esa unidad de distancia. O sea, va eligiendo esos V corta y W de forma tal hasta que encuentra que esa función se optimiza. ¿Ok? Obviamente, ¿cuál es el criterio óptimo? Digamos, es lo que le llaman ellos Mean Square Prediction Error, MSPE. ¿Okay? MSPE. Ese es lo que, en términos prácticos, es lo que realmente se minimiza. ¿Okay? Entonces va probando la máquina, va probando diferentes cosas hasta que va minimizando ese criterio. ¿Ok? Y obviamente lo usa para algún número de periodos, porque eso dice T perteneciente a tau, creo que es eso, en los periodos preintervención. Entonces, de nuevo, la intuición es, lo que quiero es que quede lo más pegadito preintervención. Entonces, básicamente, la optimización, vamos a ver, no, vamos a ver aquí, eso. Exactamente. Entonces, lo que va a ir haciendo la máquina va a ir diciendo, bueno, va a decir con un tratado, ¿no? Y acá está el momento del tratamiento. Y yo le tengo que decir a la máquina, ¿no? Este es el momento, ¿no?
¿Por qué? Porque la máquina va a decir, ah, listo, entonces yo me tengo que focalizar con los datos que tengo acá. Y lo que va a hacer la máquina, de nuevo, tiene tras bambalinas, tiene todos los donantes pretratamiento, pretratamiento. Entonces va a decir, bueno, voy a probar con, así, hago tal ponderación y me sale esto. Y después dice, no, mire, si yo respondero de otra forma, esto me queda así. Entonces, obviamente la máquina va a decir, ah, el segundo queda mejor. Pero mire, si yo vuelvo a cambiar los ponderadores, me queda así. Entonces la máquina lo que va tratando de lograr es que esto sea lo más chiquito posible. ¿Okay? Que quede lo más pegadito. Puede, o sea, la pregunta del millón es, ¿qué tan probable es que me quede tan pegadito? Bueno, vamos a ir viendo eso. No va a ser fácil. ¿Por qué? Porque lo que a uno le puede pasar es que en una de esas, porque esto es lo bonito, esto sería una cosa muy bonita. Pero ¿qué pasa si tengo un conjunto de donantes que hacen esto? Le va a costar un montón. O sea, lograr reponderar estos controles que se comportan tan raros para que se peguen así, va a ser muy difícil. Lo que uno va a necesitar, eso me estoy adelantando, no importa, va a necesitar más o menos que el grupo de donante no sea un grupo loco. O sea, sea un grupo demasiado loco. Cuando se hace esa línea de tendencia, es la variable Y, ya luego de haber sido regresada con todos los venezolanos y ese tipo de cosas, y antes se le mira la tendencia antes de. No es tendencia. Acá puede tener tendencia perfectamente. ¿Ok? Sí puede tener tendencia. Exacto. Lo importante es eso. Resultados hacia la. Exacto. Y toda la optimización la estás haciendo pre. ¿Por qué? Porque la idea es que después, si todo marcha sobre ruedas, a ver, no, acá no, acá. O sea, pero ya se le trabajó, digamos, esa variable, ya está, digamos, regresada. No, o sea, lo que vas haciendo de nuevo, o sea, tu variable, digamos, del tratado, acuérdate que siempre, tu enfoque siempre tiene que ser en el tratado. Y puede tener una tendencia, fíjate, esto tiene una tendencia positiva. Tiene una tendencia positiva. Entonces, no hay un tema de tendencia. Ahora, y te concentras en el periodo pre, ¿ok? Y lo que está haciendo la máquina es usar, tras bambalinas, lo que está haciendo es usar todos los donantes. No usa el tratamiento. Usa el tratamiento para tratar de encontrar cuál da lo más pegadito. Va que una de esas funciona mal. Una de esas funciona mal o funcione bien. Lo que vamos a ver a continuación es, bueno, en qué contextos más o menos esto va a funcionar bien y en qué contextos va a funcionar mal. ¿Por qué? Pero el punto que vos decís es cierto. Después lo que vos querés es, si es lo más pegadito posible, la idea de que sea un buen control sintético es viable o es vendible o tiene byte, como dirían en inglés. Porque la idea es que después vos vas a usar los mismos ponderadores adelante y después vos vas a decir, le voy a poner un poquito de color, que esta distancia es tu tratamiento. Esa es la idea. ¿Okay? Pero tiene que verse bien. Sí, que es lo que de nuevo puede pasarle a uno. Puede pasarle a uno perfectamente. Y ese es el problema de este método. Lo que a uno le puede pasar es que no se comporte tan bonito. Le puede pasar a uno, acá, ¿no? Le puede pasar perfectamente a uno que en una de esas uno hizo los mejores, los mayores esfuerzos y en una de esas, por las razones que sean, me da algo así. Va a ser difícil de vender. Va a ser difícil de vender porque alguien le va a decir a uno perfectamente, este patrón no me convence. Hay demasiada distancia. Exacto. Ese es el punto. El que le sigue menos. Entonces, que este método funcione bien está muy sujeto a que uno haga buena, eso es lo que vamos a ir bien, a que uno elija bien el grupo de donantes. Eso es lo que de eso se trata el paper de ABA.
cómo uno tratar de lograr que funcione bien. ¿Okay? Eso va a ser lo difícil. Y eso ha sido muy usado en la literatura Uf, mucho, mucho. O sea, me lo va a decir. No mire el año exactamente. Antes de él. Ah, no, claro, antes de él, pues lo que te decía al comienzo, esto es una generalización de diferencia en diferencia. Antes de él, todo el mundo usaba solo diferencia en diferencia. Fue Abadi el que empezó a decir, bueno, pero si tengo unidades agregadas, Exacto. puedo hacer esto. Ya le dio ese corte más macro. Exactamente. Él fue el que se le ocurrió esto, digamos. O sea, el tema es que a uno se le ocurre, eso es lo que yo le digo a todo el mundo. Uno dice, ay, claro, sí, pero que a uno se le ocurra es lo difícil. Y por ahí se lo contamos. Es difícil. Y que uno busque un criterio formal para hacer esta historia, ahí donde está el mérito. Ahí donde está el mérito. Este, obviamente hay una opción, hay varias opciones también para elegir D, ¿ok? Que se llama out of sample, ¿ok? Pero hay muchas opciones, o sea, Abadi y otros, o sea, a ver, como toda cuestión computacional, hay muchos criterios para hacer las cosas, ¿ok? Nosotros vamos a explicar solamente uno, el MSPE, ¿ok? Hay un resumen en Abadi 2020 y si uno tiene, como en todo método, si uno tiene ganas de meterse de lleno en un método, uno puede encontrar una literatura gigante. De hecho, la Lucía se está metiendo en esto porque le toca. Y está usando unos métodos 2023, que surgieron, o sea, básicamente el año pasado. Entonces hay muchas cosas, muchas cosas. Hay un ejemplo de aplicación, vamos a ver el ejemplo de aplicación porque me parece que está bueno. Y después vamos a ver con Stata, digamos. Pero este ejemplo está muy bueno. Digamos. Es obviamente de Abadi, bueno, el papá de esto. Entonces, básicamente lo que ellos dicen es cuál fue el efecto de reunificación de Alemania con la caída del muro de Berlín en el PIB per cápita en Alemania Occidental. ¿Ok? El tema que entonces hay un tratamiento que es la reunificación de Alemania con la caída del muro de Berlín y hay una unidad tratada que es Alemania Occidental. ¿Ok? Y hay una Alemania, bueno, y hay un grupo de donantes que va a ser el conjunto de países industrializados. ¿Okay? Entonces, ahí hay buenos argumentos, esos son buenos ejemplos, porque básicamente esto es un tratamiento, o sea, la caída del muro de Berlín obviamente tuvo shocks a nivel globales, pero los más afectados por eso, lógicamente, por obvias razones, va a ser Alemania. ¿Ok? Porque Alemania es la que más se tiene que fusionar con la Alemania oriental, que era la Alemania dominada por la Unión Soviética. Entonces, ¿cómo al unificarse eso, qué tanto le puede haber costado a la Alemania occidental para poner al día a la Alemania oriental? Esa es la idea. Entonces, eso tiene algún costo en términos de PIB per cápita. O sea, ¿cuánto le costó en términos de crecimiento económico a la Alemania occidental poner al día a la oriental, al sacrificio? ¿Okay? Claro, porque era país industrializado. Exactamente. ¿Ok? Entonces, la idea es que vamos a tener una serie de predictores de crecimiento económico. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a tener un PIB. ¿Ok? Vamos a tener PIB. Entonces, la idea es vamos a usar predictores de PIB. ¿Cuáles son los típicos predictores de PIB? Consumo, inversión, o sea, hay un montón de predictores de PIB que uno puede utilizar. Entonces, se va a usar PIB, pero además otros indicadores. ¿Ok? Yo siempre cuando pienso en el PIB, pienso, o sea, me da miedo que como es una identidad y la identidad macroeconómica básica, Sí. que eso funcione entre los. Sí, yo sé que eso a la gente sí le genera ruido, pero se hace todo el tiempo. O sea, yo sé que eso le genera ruido todo el tiempo. Para que se vuelva una identidad si utilizas todas las variables. Ahí sí ya se vuelve una identidad por definición. Pero si usas una fracción es otra cosa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que básicamente usan ellos. Entonces, vos vas a tener predictores de crecimiento económico pre-reunificación, obviamente, pre-reunificación, y va a tener pre-reunificación para países industrializados. Entonces, por eso el ejemplo es bueno. Digamos, o sea, es como muy claro que voy a decir, bueno, yo voy a querer todo pre-reunificación, pre-tratamiento. Yo voy a tener predictores para predecir Alemania, pero además voy a tener predictores en los valores de los otros países, mi grupo de donantes. Entonces, esta es
bueno, como se debería ver, un buen ejemplo de control sintético. Tenés datos, bastantes datos digamos, no, aquí está 1990, pones la línea acá, ese no, miren, esto es Alemania Occidental, esa es la línea negra, ¿ok? Y esto es lo que está en los países de la OCDE, ¿ok? Entonces, si uno se fija acá, y por eso creo que eso fue lo astuto de Abadi, porque lo vamos a ver en profundidad, básicamente es difícil en este contexto argumentar diferencia en diferencia. Es muy difícil, porque básicamente no se ve muy parecido pretratamiento. O sea, eso se llama tendencias paralelas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo que ellos dicen, lo que se puede hacer es tomar cada uno de los países de la OECD, pretratamiento, reponderarlos y construir un West Germany sintético. Para que quede bien pegadito. Bien pegadito. Si logramos eso, entonces, post tratamiento, podemos decir que la brecha esta fue básicamente el sacrificio en crecimiento que tuvo Alemania Occidental por reunificarse con Alemania Oriental. ¿Okay? Bien interesante. Un buen ejemplo. Pero veamos lo demás, digamos, este es el gráfico, por eso yo digo a todo el mundo, este es un método muy gráfico, muy gráfico. Incluso en las últimas versiones de aplicación de este método. Aquellas cosas como si Alemania no hubiera... Exacto. ¿Qué hubiese pasado? Exacto, se hubiera mantenido acá, esa es la idea. Que la línea punteada es cómo hubiese quedado Alemania Occidental si nunca se hubiese reunificado. ¿Okay? Es el espíritu. Entonces, en este caso, por eso me gusta también, por eso ejemplo, de que puede ser que el efecto que uno esté estimando sea negativo. Sí. En este caso es negativo. ¿Okay? Exacto, negativo. ¿Okay? Un sacrificio. Es un sacrificio, exactamente. Entonces, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo primero que uno debería mostrar, por lo menos en la versión más básica, pero tiene todo el sentido del mundo hacer algo como esto? Primero y principal, tenemos West Germany, ¿ok? Todo esto es, espero no estar mal, esto es pretratamiento, todo pretratamiento, todo. Sí, de hecho creo que dice, todos estos números son pretratamiento. Eso es importante. Entonces, básicamente lo que quiero es que Alemania Occidental y Alemania Sintética, pretratamiento sea muy parecido, y eso es más o menos lo que se ve acá. Incluso, ojo, Sí, la única... sí. La única cosa que se ve un poquito diferente es la inflation rate, fíjate. Pero el resto más o menos se parece bastante. ¿Ok? Se parece bastante. De hecho, yo no sé por qué se queda con la inflation rate. Yo lo hubiera sacado. Porque o sea, no. Pero bueno, ellos tendrán sus argumentos. No, y si uno mira las variables, no son las de la identidad. Exactamente, eso es lo que te iba a decir también. Que fíjate que tratas de no usar, porque está investment. Puedes usar investment, pero solo investment. Metes otras cosas, trade openness, inflation rate, industry share. Sí, pero sí, podría ser. Entonces ahí tenés, entonces esta es la sintética. Entonces la idea trivial, medio obvia, es que querés que la columna 1 y la 2 se parezcan mucho. O sea, esa es más o menos la espíritu. Si no se ve muy parecido, te toca seguir trabajando o en algún momento rendirte. No control nada. Exacto. Entonces, esta tercera columna te está mostrando el promedio de la OCTE. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que esto te da el indicio de que deberías usar control sintético, que básicamente ya elegiste más o menos un conjunto de países industrializados que vos presumís se parecen, pero cuando haces el promedio no se parece tanto. Entonces ahí hay un buen argumento para hacerlo. Y esto es el vecino, porque esa es la cosa que uno también pensaría. Uno dice, bueno, voy a utilizar los vecinos. Y Austria podría ser, esto porque alguien podría argumentar, bueno, Austria estaba cercano, podría ser un buen contrafactual, en Austria no había muro de Berlín, entonces podría ser un buen contrafactual, puede ser, pero incluso en Austria, fíjate que los números no se parecen tanto. Y además, incluso cuando uno ya se pone los pies sobre la tierra, uno dice, bueno, por ejemplo, si uno quiere estrictamente usar los vecinos, sería como si uno comparase
qué sé yo, no, que quiero usar los vecinos de Colombia. Y uno dice, sí, pero los vecinos de Colombia no son tan parecidos, ¿no? Quiero usar Ecuador, Venezuela, Perú, Brasil. Y todos esos países son extremadamente diferentes. O sea, entonces usarlos solos es complicado. Panamá, o sea, son muy diferentes. Entonces, usarlos, como eso es lo que explota este método, usarlos en conjunto y ponderarlos de forma diferente puede ser mejor idea. Eso es lo que hace este método. Por eso es interesante. Entonces, y de hecho, lo que hace este método es ser muy transparente. Esto es lo más que a mí me encanta de este método, me parece súper bonito por eso. Básicamente, uno está metiendo a toda la gente de la OECD en el banco. En el banco. Son los que ceros. Es lo que son ceros, exactamente. Son básicamente eliminados de la comparación. Y fíjate que es interesante, porque sí Austria tiene un peso bastante fuerte, 0,42, pero no se queda con eso el método. El método también usa un poco de Japón, usa un poquito de Países Bajos, un poquito de Suecia y un quinto de Estados Unidos. Interesante. Y es interesante porque intuitivamente uno no usaría esos países. Intuitivamente uno no usaría esos países. Porque es raro pensar que uno va a comparar Alemania con Japón. Y sin embargo, funciona bien. No es intuitivo utilizar Estados Unidos y funciona bien. ¿Okay? ¿Por qué? Porque acá el criterio es, dejemos que esto quede lo más pegadito posible. Ese es el criterio. Ese es el criterio. ¿Ok? Entonces, este es un buen ejemplo. Este es un muy buen ejemplo. Clásico, ya es un poco viejo, está bien, pero funciona bastante bien, se publicó muy bien, obviamente. Entonces, este es el gran ejemplo. En base a eso es lo que vamos a ir utilizando muchas más intuiciones. Posibilidades de sesgo. Esto es lo que obsesiona básicamente a todo economista. Las posibilidades de sesgo. ¿Okay? Vamos a ver bajo qué contextos podemos tener sesgo. Es un buen punto. ¿Bajo qué contexto podemos tener sesgo? Entonces la idea es que podemos tener un modelo que se llama de factor lineal, o sea, básicamente corre una regresión. Eso es lo que uno puede hacer. Corre una regresión, porque nos fijemos que, o sea, pensemos que lo que estamos haciendo hasta acá no es ninguna regresión. Eso es importante. Hasta acá no hicimos ninguna regresión. No hemos mostrado una regresión, no hemos mostrado ningún beta sombrero ni nada. Este método se aleja un poco de esas cosas de las regresiones. Pero acá vamos a pensar en un modelo de regresión por un segundo. Entonces vamos a decir, bueno, lo que puedo hacer es regresar a los donantes contra ciertos regresores. Vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Una cosa, lo que mencionaba, podemos, por ejemplo, poner tendencia. Está bien, digamos. O sea, hay una cosa que es el efecto, o lo que le llamamos en otras clases, efecto fijo de tiempo. No lo quieres llamar así. Después vamos a tener un vector de predictores. Podemos predecir en forma con regresiones a estos y, n y 1t. Vamos a tratar de predecir la variable resultado. Y obviamente vamos a tener factores observados, que eso es lo que al final del día estamos usando, pero también podemos tener factores no observados, y eso es lo que nos va a preocupar. Siempre nos preocupa lo no observado. Siempre nos preocupa lo no observado. Eso sí, eso es toda la vida. Porque lo no observado o no observable es lo que siempre a uno le puede generar sesgo. Obviamente siempre hay perturbaciones, pero la idea es que si todas las perturbaciones se portan bien, no hay mayor problema. En serie de tiempo, porque nosotros lo hemos usado, no hemos usado esta terminología, pero en serie de tiempo, estas dos cositas se llamarían factores comunes o factores de carga, ¿okay? Para predecir, es un método de regresión para predecir. Entonces la idea es que podríamos usar estos datos de panel, hacer diferencia en diferencia, ¿ok? Y podríamos correr esto. O sea, no hay demasiado lío. O sea, se podría. Entonces, lo que hacemos, digamos, es que decimos, bueno, en control sintético, en espíritu, lo que estamos haciendo es que tenemos un vector de regresores que están metidos acá dentro del Z. Eso es en esencia lo que más o menos estamos haciendo. Y los resultados pretratamiento de la unidad tratada. Y estas son las mismas variables, pero las no tratados. ¿Ok? Entonces, la idea es que si todo, ¿sabe? En el ideal uno querría reponderar, esto es básicamente lo que estamos haciendo. Si el método de control sintético funcionase perfecto,
el método lo que debería hacer, eso es lo que está diciendo esta ecuación, debería perfectamente emular los valores de los regresores del tratado. Eso es lo que está diciendo esa ecuación. Estamos haciendo el supuesto de que eso funcionó perfecto. ¿Okay? Que funcionó perfecto. O sea que básicamente es capaz de reproducir exactamente la característica de la unidad tratada. Eso es el ideal. Eso es el ideal. ¿Okay? Entonces, básicamente, la idea es que acá el sesgo no es tan duro. Básicamente tenemos las perturbaciones, sí, y el número de periodos pretratamiento. Esa es la idea. Que cuanto más número de periodos de pretratamiento va a funcionar bien. Entonces, si un control sintético que si lograse hacer eso, es el problema, que normalmente no lo vamos a lograr, tendríamos estimadores insesgados del efecto para los tratados. Si todo funciona, o sea, estamos pensando en el ideal. ¿Okay? Este es el ideal. El ideal es que el modelo de control sintético funcione perfecto para producirme las cosas del tratado comparado con los controles. Eso es lo que está diciendo esa ecuación. Ahora bien, hay una parte, esa es la clave, que es no observado, porque básicamente lo que yo estoy haciendo acá es siempre usar variables poder. Variables poder. Y eso estoy usando en el sintético. El problema ese es el problema elemental de la econometría. Siempre estoy usando lo observado. ¿Qué pasa con lo no observado? Lo que está acá, en el mundo. Eso es lo que realmente me preocupa. Entonces, lo que trata de hacer el Abadi en este paper es tratar de decir, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de que una de estas, eso sí sea un problema? Eso es lo que trata de decir. ¿Ok? La idea es si podemos reproducir con precisión los regresores de la unidad tratada sin la necesidad quizá de tener datos no observables de la unidad tratada. Esa es la gran pregunta. O sea, ¿qué también? O sea, básicamente la pregunta, o sea, yo sé que está escrito medio raro, pero en esencia está diciendo es, ¿qué también el control sintético está funcionando? Eso es lo que está diciendo. O sea, ¿qué tan insesgado es? ¿Ok? Básicamente entonces dice, eso va a ocurrir, estamos pensando solo en la teoría, digamos, si la diferencia de los valores para las perturbaciones, o sea, este muchacho que está acá, temporales, que es también la parte que tengo acá, entre la unidad tratada y el control sintético compensa por la diferencia en los factores de carga. Básicamente que estamos ponderando bien. Está diciendo. Entonces, básicamente necesitamos que el tamaño de las perturbaciones sea pequeño, ¿ok? O sea, lo que decíamos recién, justo, bueno, me adelanté un poco. Básicamente que las series no sean demasiado locas. No sean demasiado locas. Pero no solamente en el tratado, este es un buen punto. O sea, básicamente que necesito que esto que acabo de hacer acá, básicamente necesito que las cosas no sean hiper locas. No, este no. O sea, si las cosas se comportan así, supongamos que este es el tratado. Supongamos que hay un tratamiento acá. No sé, yo lo veo complicado. Y ponerle que si la serie es muy loca para el tratado, seguramente los donantes sean muy locos también. Entonces, en una cosa así, el método medio que probablemente muy loco, va a ser difícil. Entonces, probablemente, por ejemplo, por tener un ejemplo rápido, seguramente te sea un método que no creo que funcionaría muy bien en finanzas. En finanzas se usa mucho precio de acciones y demás. Yo no creo que esto funcione bien en una serie financiera. Yo creo que exacto, son demasiado volátiles. Son demasiado volátiles. No creo que funcionaría bien. Y además, y lo otro que vamos a necesitar, eso es un punto importante, es posible compensar, pero típicamente el ideal es que tengamos muchos periodos pretratamiento. El ideal, el ideal. Hay forma de compensarlo, vamos a ver, pero típicamente uno quiere varios periodos pretratamiento. ¿Ok? Varios periodos pretratamiento. Entonces, si uno puede conseguir más datos mejor. Eso es lo que me está diciendo. Obviamente, no. Bueno, en la práctica es complicado que eso pase. Sea perfecto el ajuste va a ser muy difícil. Lo máximo que se pide es sí que más o menos lo que acabo de decir, que la serie más o menos se parezca. Uno no va a ser tan estricto de pedir exactitud.
¿Ok? Obviamente, si es muy grande, la idea es que no se sugiere lo que mostraba recién con grafiquitos, solamente que acá lo estamos escribiendo de forma más estricta. ¿Ok? Obviamente, puede ser grande incluso si este cero es grande, porque lo que decíamos, vamos a hablar de varios requisitos que se tienen que cumplir. Obviamente, si es pequeño, existe la posibilidad de sesgo si se tiene un grupo grande de unidades. Pero hay forma de compensarlo, vamos a ver eso. ¿Ok? Entonces, típicamente hay que elegir con cuidado. Yo no sé si... A ver, yo no sé, o sea, está bien, eso es lo que sugiere Abbey. Pero uno podría permitir que unos los ponderadores le indiquen, lo vayan orientando a uno. O sea, uno va diciendo, no, mira, o sea, esto no, esto se va quedando, lo vuelvo a responder ahí ya. O sea, puede ser. O sea, de nuevo, claro, o sea, dice, bueno, porque puede haber unidades muy diferentes, entonces básicamente puedo tener sesgo importante. Entonces puede ser que uno trate de ser estratégico en la elección del grupo, ¿ok? O sea, ¿qué es lo que yo haría? No sé, no lo dice Abadi, pero ¿qué haría yo? Yo lo que yo haría es diciendo, bueno, yo tengo este grupo y yo lo corro con todos, digamos. Y el método me está diciendo que hay algunos que pesan más que otros, pero hay algunos que pesan cero. Puedo tratar de eliminar los que tienen cero y volver a correr. A ver qué pasa. Y me voy tratando de quedarme con algún donante, porque si uno confía en el método, en NASA debería funcionar. Si uno va eligiendo estratégicamente en base al método, en NASA uno elige bien. ¿Okay? Por ejemplo, una de las cosas que uno debería hacer primero es elegir las variables. ¿Okay? Elegir las variables estratégicamente. Entonces, es un método de predicción. Esto es importante, es un método de predicción. Estamos haciendo todo, esto es un método de predicción. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos que predecir a X1 en base a X0. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Típicamente, lo que hay un grueso de gente que le gusta es directamente utilizar regresores de la variable de resultado y listo. Hay gente que hace eso. Además de algunos otros predictores. ¿Ok? Hay gente que directamente dice, no, directamente utilizo la variable de resultado y listo. Eso puede ser, digamos. Lo que pasa es que hay que tienen que dar algunas condiciones para eso. Creo que la principal es que uno tiene que tener muchos periodos muchos, para que usar solamente el pretratamiento funcione bien. Típicamente la gente sí va a agregar otros. ¿Por qué? Porque básicamente la gente tiene miedo de tener algunos no observables que me estén cejando la estimación. ¿Ok? O sea, un regla de variable omitida. O sea, lo de toda la vida. Hemos visto desde regresión simple, bueno, acá vuelve a aparecer. Básicamente uno debería, pero uno como paso inicial al menos debería trabajar con la variable de resultado, con rezago. Esa por lo menos debería ser la primera, la mínima, uno debería, con lo que debería empezar. Porque, de nuevo, por eso doy series al principio de este curso, porque uno aprende rápido y serie que los rezagos son buenos predictores. ¿Ya? Entonces, usar rezago es buena idea. ¿Okay? Y esto es un método de predicción. Es un método de predicción. Entonces, obviamente, una cosa sencilla es utilizar el poder predictivo. Está bien, o sea, eso es una posibilidad. Vamos a ver cómo se hace, digamos. Obviamente, nunca, y eso es importante, se utilizan resultados post-tratamiento. Nunca. Esto es una advertencia importante. Jamás se mete en todo este análisis de elegir el control sintético con datos post-tratamiento. ¿Ok? Porque la idea, así sean de resultado, así sean de los regresores, así sea cualquier cosa, nadie usa lo del futuro o lo del post-tratamiento. Porque básicamente cualquiera de esos predictores que estábamos usando puede haber sido afectado por el tratamiento. Entonces estaríamos utilizando algo sesgado, digamos, algo afectado ya por el tratamiento. Lo que nosotros queremos es captar el efecto del tratamiento. Entonces, esta es pésima idea, eso no se hace. ¿Ok? Ese es el número uno. Número dos. Inferencia. ¿Cómo hacemos inferencia acá? Porque de nuevo, en todo esto que estamos haciendo, no corrimos una sola regresión. Una sola regresión. Estamos prediciendo, pero no estamos hablando. Cuando medimos la distancia, digamos, entre el tratado y el sintético, esa distancia no es medida con una regresión. Básicamente eso se llama, todo esto está armado con lo que se llama métodos de permutación. Método de permutación. Casi todo lo que se hace en este control sintético es método de permutación. Lo que se hace es decir, bueno, lo que vamos a hacer es cambiar
el tratamiento en todos los grupos de donantes, ¿ok? Y hacemos un placebo para cada iteración. Vamos a ver cómo funciona eso. O sea, la idea es que el efecto del tratamiento en la unidad afectada o tratada es significativo cuando su magnitud es lo suficientemente grande respecto de la distribución de permutación. Vamos a ver por qué. O sea, obviamente, el problema que tiene hacer eso, y vamos a ver cómo la gente lo resuelve, es que puede que el ajuste del control sintético pretratamiento no sea el mismo para todas las unidades tratadas. Eso es lo obvio. ¿Ok? Lo obvio. Entonces, la idea es que lo que se hace es utilizar un estadístico más o menos como para medir eso, qué tan bueno tiene que ser el ajuste pretratamiento relativo al ajuste post-tratamiento. Eso es lo que se hace. Entonces, básicamente se arma este estadístico. Este estadístico se ve un poco raro, pero no es tan raro. Lo que está midiendo esto es para todos los periodos, básicamente, para el periodo pretratamiento, post-tratamiento, creo que lo tengo acá abajo. Entonces, lo que estoy haciendo es la distancia, corriendo la diferencia en pretratamiento para todos los tratados. ¿Ok? Para todos los placebos y del grupo de donantes. Resultado, en el periodo T, producido por un control sintético con la unidad J, está codificada como tratada, usando las otras unidades para construir un grupo de donantes. O sea, básicamente lo que está haciendo esto es redistribuir, o sea, repite. O sea, básicamente lo que hace este método, o sea, toma a todos los del 1, 2, no sé, 3, hasta J más 1, y uno sabe que este es el tratado. Uno sabe eso. Pero lo que va haciendo este método es dice, bueno, ahora voy a suponer que es este. Ahora y los demás, suponiendo que es este, a este lo voy a comparar con todos los otros. ¿Ok? Y después, en otra iteración, lo que hace es suponer que es este, comparado con el resto. Y así, va haciendo placebos. ¿Ok? Eso es lo que va haciendo el método. Método de placebo. Entonces, va iterando. Entonces, lo que hace, básicamente está calculando un root mean square prediction error, que esto es una raíz, ¿ok? Del estimador de control sintético para la unidad J. La idea es que si eso funciona bien, esto debería ser máximo solamente para la unidad tratada. Esa es la idea. Entonces, básicamente hacemos un cociente preintervención, postintervención para ese tratado, ¿ok? O sea, hacemos un ratio, digamos, del ajuste, ¿ok? O sea, básicamente está haciendo un ajuste, porque básicamente vamos a tener eso. Voy a explicarlo de vuelta acá. O sea, lo que está haciendo, para aquí, lo que está haciendo es, para cada iteración, porque voy a tener un montón, obviamente. Voy a tener un montón de ajustes pretratamiento. Entonces puede ser que, supongamos que acá está 0, 0, 0, está el 0. Vamos a ver, cuando veamos un ejemplo se va a ver mejor, pero es como el espíritu detrás de eso. Entonces, por ejemplo, ponerle que la tratada sea así, el tratado. Pero ponerle que bueno, y en cada uno obviamente tiene que ser el mismo momento del tratamiento. Entonces puede ser que acá esto sea otro del grupo de donantes y no de así, sino este da otro grupo de donantes de asá. Este puede ser otro que dé así, este puede ser que dé por acá y este puede ser que dé por allá. Entonces, lo que hace este método dice, mire, si este efectivamente es él, entonces mide esta brecha contra esta brecha y hace el cociente, ese R. Vamos a poner R de otra forma. Mi letra no es la mejor. Este R para el tratado. Entonces, ese cociente tiene que ser, ese número tiene que ser máximo comparado a correrlo para este muchacho, este muchacho, y así. O sea, eso es lo que básicamente va haciendo esto. O sea, va haciendo el ratio pre-post y calcula para todo el mundo. ¿Ok? Entonces, la idea es que eso sea máximo, si el método está funcionando bien, solo para la unidad tratada. Entonces, la idea es que si R es grande para la unidad tratada, es evidencia de que la estimación del tratamiento es válida. ¿Ok?
Bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Yo creo que estamos bien para ver las ventajas. Y con eso cerramos hoy antes de meternos más ejemplos. ¿Por qué a la gente le gusta? Este es un buen punto. ¿Por qué a la gente le gusta? En vez de hacer una regresión. Uno podría hacer una regresión, no es un pecado hacer una regresión, pero control sintético es muy bonito. Porque básicamente una regresión lineal, digamos, uno lo puede ver como una matriz de tanto post-tratamiento para la unidad del grupo de donantes. ¿Okay? Básicamente podemos pensar que tenemos una regresión, tenemos los regresores, los valores promedios de la unidad tratada versus lo de la donante, y tenemos una fila, bueno, también cómo están construidas estas matrices, básicamente una regresión, es una estimación de un contrafactual, ¿okay? Donde básicamente estamos armando ese contrafactual con un B, bueno, acá no es un beta, donde B, lo voy a poner un poco más claro acá, B es, voy a poner un enter, está, donde B es esto que está aquí, pone al centro, listo. Nota donde B, básicamente, a ver, ¿eso qué es? O sea, eso no debería sonarle a uno demasiado raro, ¿qué es esa cosa? Ah, es una ventana. A ver. Una inversa. No, pero ¿qué es eso así entero? No lo veamos diferente, o sea, ¿qué es? Lo hemos visto 1000 veces. Un beta. ¿Es un beta? ¿De qué? En esa forma matricial lo hemos... Exacto, es una regresión lineal, mínimos cuadrados. Es el estimador mínimos cuadrados. ¿Ok? Entonces, la idea es comparar mínimos cuadrados contra control sintético, eso es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, la idea es que si eso es cierto, el tratamiento, si uno construye el tratamiento, básicamente lo que uno está diciendo es que ese beta lo voy a ponderar, digamos, con esto, estos son los variables resultados, ¿cómo se llama? Con los del donante versus con los regresores acá, predictores, que tengo de la unidad, ¿cómo se llama? Del tratado. Entonces, básicamente, eso es básicamente el regreso, el W, si uno lo quiere ver así, que estoy usando en una regresión de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Okay? Yo sé que es medio un salto de fe que toca hacer, pero básicamente lo que está haciendo implícitamente, lo que pasa es que Abadi está siendo muy transparente. Ese W es ponderado. Exacto, eso viene a ser un ponderador que implícitamente, sin que te des cuenta, estás usando cuando estás usando la regresión. Eso es lo que está diciendo Abadi. Es una regresión lineal, digamos. Exacto. Ponderando. No, o sea, acá no estás ponderando, sino que es el ponderador implícito, de manera que no estás, implícitamente estás usando, al usar una regresión de mínimos cuadrados ordinarios. No, esto no es control sintético. Acá estás suponiendo que no estás haciendo el control sintético. Acá estás diciendo, supongamos por un segundo que yo quiero usar una regresión para medir el impacto. Esto es lo que estoy haciendo, te dice. O sea, pero es claro que los regresores siempre son de antes y estoy estimando. Ah, sí, eso sí. Eso sí. Antes. Exacto. Sí, eso sí. Sí. Eso sí lo estoy haciendo. No. Va, pues supongo que en el sentido de que sí la estás usando para medir la diferencia. Sí, pero no estás, pero estos son los ponderadores que vos estás al final del día sin darte cuenta, sin ser transparente al respecto, porque básicamente lo que vos terminas midiendo es esto, el B. O sea, pero este ponderador en realidad vos nunca lo estás considerando en la ganancia. Metes a todo el mundo, ¿ok? Y eso es básicamente como la regresión implícitamente te está usando los regresores y los donantes. Y está usando a todo el mundo, ¿ok? Entonces, no extrapolación, esa es la primera gran ventaja. O sea, esto es lo que me da en la regresión lineal. O sea, básicamente me está diciendo que esos ponderadores que yo estoy usando, aunque yo no me dé cuenta, se pueden salir del intervalo 0,1, ¿ok? Y eso se llama extrapolación. A mí eso no me parece tan grave, pero el concepto de Abadi, él considera que eso sí es grave, porque básicamente no sabes qué tanto, porque por ejemplo, podrías estarle dando una ponderación negativa o mayor a 1 a alguno de los donantes. A eso a él le parece raro. Está bien. La transparencia del ajuste, la regresión lineal,
usa esa extrapolación para garantizar un ajuste de las unidades tratadas. ¿Ok? Incluso cuando las unidades no tratadas sean completamente diferentes a la unidad tratada. ¿Ok? Entonces, eso es lo que a él dice, esto es más transparente. Es más transparente. O sea, básicamente vos le estás mostrando exactamente qué tanto estás ponderando en control sintético a cada unidad. Sí, exacto. O sea, como que la regresión lineal lo que hace es dar la misma ponderación, pues, o se pasa en el escala que Sí. digamos que Usar de cualquier forma a las no unidades. Es tan, no es tan excluyente. Sí. Control sintético deja muy clarito cuáles has usado y de las que vos has usado, qué tanto las estás ponderando para el análisis. Bueno, pero mínimo cuadrados ponderados no podría funcionar ahí. Pero ¿cómo elegir los ponderados? Es el lío. Ese es el detalle. Ahí está el pequeño detalle. Entonces, control sintético hace transparente eso entre la unidad tratada y la combinación de unidades no tratadas. ¿Okay? Que la predicción sea mejor. Exacto. Saber qué es lo que aporta y qué es lo que exactamente. ¿Okay? Entonces a la gente le gusta eso. Bueno, llegamos hasta acá, porque vamos a ver qué sé yo, veamos un requisito. Normalmente se usa control sintético para una unidad tratada en comparación con otras unidades. ¿Okay? Obviamente, es difícil de evaluar el tratamiento si el resultado de interés varía muy poco entre el tratamiento. O el resultado es muy volátil. Eso es medio obvio. En caso de mucha volatilidad, ¿okay? Lo primero que uno debería hacer es usar un filtro. No lo hemos visto. Voy a hacer mea culpa acá. Hay una serie de filtros que suavizan series. ¿Okay? El tema, la gran duda que aún le queda en toda esa literatura es si uno filtra la serie, ¿qué es lo que al final del día a uno le queda después del filtrado? Esa es buena pregunta. ¿Ok? Pero sí, puede hacer uso del filtrado y después usar controles sintéticos. Obviamente, tenemos que conocer al construir el grupo de donantes, o sea, está bien. Por ejemplo, una de las cosas, lo que me mencionaba Carlos, y eso es cierto, se estaba ya adelantando. Obviamente, si hay alguna unidad que uno sospecha, conjunto de unidades, que uno sospecha que sufrieron un tratamiento parecido, esas unidades no deberían formar parte de análisis. Al menos pretratamiento. Si fueron tratadas después, no me genera lío. El tema es si fueron tratadas antes. ¿Ok? Claro, el grupo de donantes. Si, por ejemplo, lo que yo le decía a él, si vos en este periodo, o sea, a ver, para que seamos transparentes al respecto, si vos, eso que acabo de mencionar, y lo que me decía él, digamos, ponele que vos, ponele que estés analizando una ley, la ley del caso típico. Ponele que la ley, en un momento, hay una ley que se aprobó acá en alguna ciudad o estado, o un país, no sé, cualquier cosa. Y luego la estás queriendo analizar y está acá. Sí, en un grupo de donantes, ponele que hay un donante en el cual ellos aprobaron una ley parecida o igual. Podría ser que simplemente hicieron un copy-paste. Y este es el grupo de donantes, esta es la serie de ese donante, no hay problema, todo bien. O sea, ponémosle que verde. Vamos a probar con este. No me va a dejar. Listo. Entonces, acá no hay problema. Acá estamos bien. ¿Ok? Ahora, puede ocurrirme que haya otro acá y que la ley en realidad a ellos se les aprobó acá. Eso sí es peligroso, que haya propósito de corrupción. Acá, que sea antes. Eso sí me genera problemas. Sea antes. Si es después no hay problema, porque lo que decíamos, hay que acordarse que todo el ajuste del control sintético se está haciendo pre-tratamiento. Sí. Entonces, algo que haya pasado, pero si pasó después no hay problema, porque el después no me genera tanto ruido. O sea, pero si pasó después, yo puedo meter ese después en la medición del control. Lo que pasa es que sí, porque básicamente eso no, porque todos los ponderadores los has construido
Pretratamiento. Entonces, post-tratamiento en realidad no te molesta tanto. No te molesta tanto. O sea, podría ser un problema, pero no es fundamental. Y obviamente la idea es mantener unidades de nuevo similares. El tema es, honestamente, y en eso Abadi no es el más claro, que es similares. Estoy seguro. Eh, Geografía, en PIB, en consumo, no sé. Bueno, vamos a llegar hasta ahí. Llegamos hasta ahí. Hay otras condiciones que se tienen que ir cumpliendo, pero hasta acá estamos bien. Por hoy. Por hoy.